¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente jueves 8 de febrero 2018 y ya preparados para llevarles esta entrega de Un Mundo de Economía por aquí por su televisora del Táchira. Estamos saliendo en vivo en este momento debido a la cadena nacional y también tenemos la oportunidad de decirles que hoy estamos estrenando una nueva sección en este día jueves. Fidel, ¿cómo estás? ¿Qué sección es? Gracias, Darcy. Amigos, sí, efectivamente estamos estrenando sección. Una sección diferente hoy jueves porque a partir de esta semana tenemos una quinta emisión que es los domingos a las 8:30 de la noche. Estaremos aquí con ustedes posterior al noticiario de TRT. Los domingos, repito, 8:30. Y el programa que hacíamos los jueves, el diálogo o la entrevista con un invitado especial, es el programa que vamos a hacer ahora los domingos. De manera que los jueves, como hoy y todos los jueves, se los vamos a dedicar al tema de la frontera y hemos titulado nuestra sección Frontera, una economía viva. Y hoy lo estrenamos con un gran amigo de San Antonio del Táchira, precisamente de la frontera, conocedor, expresidente de Fedecámaras Táchira, expresidente de la Cámara de Comercio de San Antonio de San Antonio, y quien por supuesto es un gran conocedor de todo lo que ocurre en la frontera, y estamos hablando nada menos que del licenciado José Rosso. José Rosso, bienvenido a Un Mundo de Economía, aunque hoy arrancamos tarde por problemas de cadenas, ¿no? Pero estas cosas pasan. Bienvenido. Gracias por la invitación, muchas gracias, licenciado, por la invitación. Bueno, sí, vamos a hablarla y vamos a hacer un balance general tras el cierre de la frontera desde el pasado 19 de agosto de 2015 hasta el día de hoy. Vamos a arrancar esta sección como es la frontera, una economía viva, dando una visión general de esta problemática tras el cierre. Y es verdad que el conflicto de la frontera colombo-venezolana, cuyo epicentro está ubicado entre lo que es Táchira y el norte de Santander, es el producto de una carga histórica en lo que se refiere a tensiones de orden económico y político, geopolítico, ¿no? Y las contradicciones dadas en el marco de este cierre de la frontera desde agosto de 2015 hasta el día de hoy, pues responden a la presión de factores que se expresan con intereses, vamos a decir que binacionales, por parte de ambos países. Dado este cierre de la frontera parcialmente desde agosto de 2015 hasta el día de hoy, ¿cuál es el balance general que ha traído todo esto, según su apreciación, dado que usted es tan conocedor de la materia, vive en la frontera y, bueno, vive y padece, ha sido testigo presencial? Bueno, mire, el balance a esta estas alturas del cierre de los puentes, ¿no? Porque lo que está cerrado son los puentes. Sí. Para vehículos. Los puentes que simbolizan la legalidad y por donde debe transitar y transitan los ciudadanos, y es por donde se hace el comercio legal de importación y exportación. Eso es lo que está cerrado, porque la frontera está abierta a las 24 horas del día, ¿no? Que son los caminos verdes y todas aquellas... Muy buena esa apreciación. Todas aquellas situaciones que han sido creadas por estas políticas contrarias a la integración nacional. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en particular no hablamos de integración hacia Colombia porque allí se vive esa integración. Nosotros lo que hablamos de una integración nacional, de que la frontera tiene que integrarse hacia el interior del Estado y hacia el interior del país. Claro. Y para eso tiene que haber políticas, normas y planes de desarrollo para poderla integrar, para no segregarla, para que no se afecte la unidad geopolítica de la nación. Y lo que hemos visto en los últimos años con este gobierno es que son políticas contrarias, que van en contra de esa intención y deber del Estado, que es generar las políticas para integrar esos espacios fronterizos terrestres hacia el interior del país. Y ese cierre de los puentes internacionales, pues lo que ha dejado es dolor y sufrimiento. La frontera, donde ayer nos sentíamos orgullosos, lo decíamos públicamente por todos los medios, de que allí está ubicado más del 53% del parque industrial de todo el estado Táchira, pues hoy en día sigue existiendo, pero físico. La actividad se ha reducido en algunos sectores en un 70%, en un 80%, por ejemplo. La industria carrocera, por poner un ejemplo, que es uno de los fuertes, no solamente de la frontera, sino del Táchira, no queda sino una sola planta.
y una planta que llegó a tener más de 100, 200 trabajadores, que hoy escasamente tiene 10, 12 trabajadores. Empresas de la confección textil que generaban empleo para 200 personas, hoy en día tienen 6 personas. En un sector donde el sector, por ejemplo, de los servicios aduaneros, generaban aproximadamente unos 7.000 empleos. Hoy en día eso se redujo no llegan a 50 empleos. La actividad comercial de importar y exportar, por allí se movían cerca de 500 camiones diarios, hoy en día prácticamente nada. De la cual esa actividad del sector transporte vivían más de 3.500 conductores cabeza de hogar, la mayoría del Táchira, de San Antonio, de Ureña, de Rubio, de Capacho, San Cristóbal, Colón, La Fría. Ahora, bueno, eso prácticamente desapareció. Correcto. Entonces ese argumento que se dijo que era para recuperar y para combatir la ilegalidad en los grupos delictivos, etcétera, fue, como se dice vulgarmente, pura paja. O sea, fue mentira, porque detrás de eso lo que hay es una intención de carácter político, de control social, que ya sabemos a qué intenciones pertenece ese tipo de política. Claro, y en el interín, don José, el resultado entonces es que se destruyen las plazas de empleo, las plazas de trabajo, las familias entonces ven derruidos sus fuentes de ingreso y tienen que sustituirlas entonces de alguna manera. No solo en la frontera, porque esto lo estamos viendo a nivel nacional, puesto que a la Pero frontera empezó por aquí. Empezó por aquí, Claro. Y está viniendo gente de todo el territorio nacional a practicar el bachaqueo de cuanta cosa se pueda vender en Venezuela y que, digo, en Colombia, y que, digamos, sea auspiciado por ese diferencial cambiario tan gigantesco que hay en el contacto en la frontera de dos economías tan dispares. ¿Cómo está, digamos, viviendo San Antonio esa avalancha humana y esa actividad, digamos, tan sui generis del bachaqueo? Bueno, mire, pues impactado, ¿no? Socialmente impactado, porque aquí es lo que pasa. Yo inclusive di unas declaraciones por allí donde cuestiono en lo que tiene que ver las políticas del gobierno de Bogotá, en este caso. Que sí, ellos no dijeron nada cuando fue la primera oleada de desplazamiento de la pequeña y mediana empresa venezolana. A Colombia le ingresaron de entrada cerca de 10.000 millones de dólares en inversiones extranjeras provenientes de Venezuela. De empresas que estaban establecidas aquí y se fueron. Claro. Maravilloso. Luego la segunda oleada, que fue de recursos humanos muy valiosos. De profesionales, médicos, ingenieros, etcétera, tampoco. Bueno, la tercera oleada que está llegando ahorita ya es las clases sociales más vulnerables, la gente que está yéndose a Cúcuta para sobrevivir. Entonces, a esos son los que el gobierno colombiano hoy en día trata de rechazar. Entonces, ahí es donde yo en lo personal lo he cuestionado públicamente, que Colombia no se preparó para ese tipo de llegada o de desplazamiento masivo que va a llegar. Que puede crecer, efectivamente. Va a crecer, es que lo he dicho, y ojalá que no sea así. Pero si Colombia no tome las medidas humanitarias que están establecidas, que perfectamente las conoce, porque tiene la asesoría desde hace rato del gobierno de Turquía, lo digo porque yo los conocí en su momento, a ese tipo de personas que estuvieron en Cúcuta haciendo unos estudios, unos análisis, y ellos no tomaron ninguna prevención. Entonces dejaron eso, escurrieron el bulto, como dice en criollo, en las autoridades de Cúcuta y en la sociedad cucuteña, que se vio golpeada, afectada. Claro. Porque la gente que está llegando es la gente que no tiene intenciones de ir más allá de Cúcuta. Claro. Porque no tiene los recursos. Entonces son los grandes beneficiarios y ahí nos golpea a nosotros severamente. ¿Por qué? Porque además de que tenemos un gobierno que sabemos lo que hace con la población venezolana, tenemos un gobierno del lado de allá que tampoco es o muy poco ayuda para aminorar el impacto de esa crisis social que está llegando a la zona fronteriza. Bien, nosotros debemos cumplir compromisos comerciales y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor.
Bien amigos, continuamos en Un Mundo de Economía en este mediodía de jueves y estamos estrenando nuestra sección de La Frontera, una economía viva. Y hoy tenemos invitado al licenciado José Rosso de La Frontera de San Antonio del Táchira, expresidente de Fedecámaras Táchira, expresidente de la Cámara de Comercio de San Antonio, y con él estamos hablando sobre la situación de la frontera, tratando, digamos, de percibir un balance de qué es lo que está ocurriendo, cómo es la frontera el día de hoy. José, aquí tras bastidores estábamos hablando sobre lo que se vive aquí, lo que vivimos nosotros aquí en la frontera. Hoy, ¿de qué vive el ciudadano de la frontera? ¿En dónde está estructurada su economía? Porque hoy vemos un mundo de gente dedicada a negocios, digamos, no muy legales, no muy formales, subterráneos, como el comercializar el dinero en efectivo de Venezuela, o sea, los billetes. Entonces, el venezolano trata de desprenderse del bolívar aquí en Venezuela, porque el bolívar no vale nada, no lo queremos, pero en Colombia el bolívar, los billetes de bolívar valen 2 y 3 veces, porque lo pagan en efectivo a 200 y a 300%. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Y en términos cambiarios también, ¿no? Porque entonces una relación cambiaria hay entre el bolívar y el peso en la frontera y hay otra relación diferente en el interior de Colombia. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo se come eso, como dirían en criollo? Bueno, mire, lamentablemente, como dicen por ahí, la gente se está muriendo sin saber de qué está muriendo. O sea, nosotros nos están aplicando una política muy silenciosamente, muy subliminalmente, que no acatamos, no podemos ver ni sentir de dónde viene esa intención. Lo cierto es que hay que recordar que el difunto expresidente Chávez, que en paz descanse, lo dijo, que había que destruir el modelo capitalista, que había que destruir la propiedad privada. Y no lo dijo, sino que empezó a hacerlo. Empezó a destruir la economía. Y generó un plan para ello. Ajá. No, lo dijo y lo hizo. Por eso lo hizo. Empezamos por el Táchira. Aquí el próspero central azucarero del Táchira. Orgullo de los tachirenses que producía el mejor azúcar de Venezuela. El único central en Venezuela que estaba automatizado. No había ningún otro central en las condiciones que estaba este central. Tecnológicamente. Los mejores beneficios laborales que tenían los trabajadores en Venezuela los tenía el central azucarero de Ureña. ¿Qué pasó? Le echaron mano, y lo dije en su momento, que la estrategia del gobierno, vivía Chávez, era de echarle mano a las empresas porque no las pagan. Central no lo pagaron, se lo apropiaron indebidamente, y chatarrizarlas. Porque es que la finalidad no es la empresa, la finalidad es la persona, son los trabajadores. Claro. Porque hay que recordar que aquí lo que se está imponiendo es un sistema de capitalismo de Estado, que es mucho más brutal que el capitalismo salvaje que habló Juan Pablo II. Porque el capitalismo de Estado busca empobrecer a la población, es la igualdad pero en la miseria, en la pobreza, para imponer ese capitalismo donde lo único que tiene es el gobierno y los demás tienen que vivir de la mendicidad. Y para poder avanzar en eso hay que destruir la empresa para dejarlo a ustedes sin empleo. Y por eso entonces lo que estamos viviendo no es casual. Claro, entonces la gente va a la calle y se desnaturaliza y pasa a ser dependiente de ese gobierno. Porque hay que recordar lo que ahí uno no se da cuenta de lo que está pasando. Hay que recordar lo que nos decían nuestros viejos. Mija, mijo, estudia y trabaje para que usted no dependa de nadie. Para que usted gane lo suficiente, viaje, coma y vistas y haga lo que usted quiere. ¿Por qué? Porque el trabajo digno libera al ser humano. Y eso en los modelos socialistas, marxistas, leninistas son contrarios, porque tú tienes que depender de mí. Yo tengo aquí la campanita, nos recuerda el conductismo de Pablo, ¿verdad? ¿Recuerda que lo vimos? Sí. El conductismo, ¿qué es lo que ellos están aplicando? En el manejo de masas. Entonces, entendiendo esta parte, podemos comprender por qué hay ese crecimiento de marginalidad y de empobrecimiento del país. Y por supuesto repercute en la frontera, porque la frontera, lo dije, al día siguiente, cuando cerraron la frontera o cerraron los puentes internacionales y quedó registrado en los medios, lo dije al país, que aquí eso era una excusa, que aquí lo que se estaba aplicando era un experimento de control social que luego se extendió al resto del país. Y lo cierto es que no hay sino 2 fronteras abiertas, que es la frontera con Brasil por Santa Elena de Guarén y la frontera por el Táchira y el norte de Santander. Porque las fronteras marítimas y aéreas están cerradas.
Entonces aquí detrás de todo esto hay una intención de un control social sobre las personas, que es lo que estamos viendo los resultados, que van despojando a las personas, lo lanzan a la informalidad y prácticamente van haciendo del ciudadano una piltrafa humana. Por supuesto que sí. Al despojar a la gente de un trabajo digno, pues lo vemos prácticamente en esas situaciones de precariedad social. Es parte de un proyecto, Así indiscutiblemente, ¿no? Y el empobrecimiento que se está dando es a nivel general, desde todo Claro. orden. Volviendo con lo de la frontera, licenciado Rosso, la doctora Lady Gómez, gobernadora del Táchira, electa por votación popular, ampliamente conocedora del tema de la frontera, porque fue diputada de la oposición por la Asamblea Nacional por la frontera, ella para los días de su campaña, ella dijo que la frontera se estancó tras los cierres de los puentes internacionales y que ella iba a propiciar para que fueran nuevamente reabiertos. Cabe hacer esta pregunta, ¿no? Y que es de interés para todos y que uno se hace realmente. ¿Por qué el gobierno nacional no toma la decisión de reabrir la frontera, de reabrirla totalmente? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque lo que le decía al principio, hay una política de intención o de mala intención de control social, de controlar a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque dentro de estos modelos se echan números como en la economía. Por supuesto. Bueno, tantos se van a morir de hambre, tantos se van a morir porque no van a tener servicios médicos, Las y estadísticas. tantos se van a ir del país, y tantos se van a empobrecer. Claro. O sea, dentro de esa economía maléfica, pues vemos estas situaciones que están aplicando, porque no hay otra razón de ser sino es el empobrecimiento y la destrucción de la calidad de vida de los venezolanos. Y es muy triste porque vivir esto y que Venezuela, de ser uno de los países con mayor recursos, potencialidades económicas, sociales, etcétera, hayamos caído en un empobrecimiento muy considerable. Inducido. Bien, se nos Así acabó es. el tiempo, lamentablemente. Sí, hoy tuvimos el programa corto por lo de la cadena que nos quitaron unos minutos. José Rosso, muchísimas gracias por tus aportes y sin lugar a dudas nuestra audiencia estará valorando ciertamente toda esta información. A ustedes, amigos, los invitamos a que nos acompañen. Mañana viernes estaremos con un emprendedor como acostumbramos los viernes. Y el domingo a las 8:30 de la noche vamos a estar hablando sobre la situación financiera y de la estabilidad bancaria en el país con un invitado especial. Sí, la edición de los domingos va a ser la edición especial de Un Mundo de Economía. Ya saben, amigos, que la economía cada vez más adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas cotidianas. Que tengan una feliz tarde. Buen provecho.